Lindo día para hacer una receta. Ahí enfrente tenemos al árbol frutal responsable de este video. Vamos, que por acá está el árbol frutal responsable de este video. Vamos juntos. Bueno, acá lo tenemos al responsable de este video. Se trata del limón paraguayo, también conocido como limón mandarina. Su nombre científico es Citrus limonia. Ahora voy a cosechar una buena cantidad de frutos, los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en un delicioso jugo. Pero además les voy a contar de sus beneficios para la salud. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de frutos de esta deliciosa variedad de cítrico. Antes de pasar a la preparación de este jugo, les cuento que para aquel que no conoce esta variedad de cítrico, ahora y al finalizar este video, les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata este fruto. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación del jugo. Lo que voy a hacer ahora es exprimir los frutos y para eso voy a utilizar un exprimidor. Miren cómo es la pulpa de esta variedad de cítrico. Lo único que tenemos que hacer ahora es exprimir. Vamos a utilizar el clásico exprimidor manual. Juntamos una buena cantidad de jugo y continuamos. Bueno, ya está listo el jugo de limón paraguayo o limón mandarina. Ahora les voy a contar de todos sus beneficios para la salud y luego voy a pasar a probarlo. Es un cítrico rico en carbohidratos, fibras y proteínas. Contiene vitamina B1, B2, B3, B5 y B6, así como calcio, hierro, magnesio y fósforo. Posee grandes cantidades de vitamina C, lo cual protege el sistema inmunológico si se lo consume regularmente en climas cálidos o fríos, con el fin de evitar futuros resfríos. Tiene propiedades diuréticas y mejora la digestión. Limpia el organismo y es un gran aliado en la pérdida de peso. Una buena manera de consumir este cítrico es en ayuna con agua tibia. Esto acelerará el metabolismo y desintoxicará el cuerpo. Es un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. Las propiedades digestivas del jugo ayudan con las molestias de las digestiones pesadas. Mantiene el pH en el cuerpo, ya que ayuda a alcalinizar el organismo. Esto es importante si en la alimentación hay abundancia de carne roja, alimentos refinados, aditivos o café, ya que con estos productos el organismo puede acidificarse. ¿Y qué me cuentan? Este jugo tiene grandes beneficios para la salud. Ahora resta lo más lindo, pasar a probarlo. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el jugo de limón paraguayo o limón mandarina. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando mientras hacía esta receta, del jugo de limón paraguayo o limón mandarina. Acá ya lo tengo servido y estoy dispuesto a probarlo. Este jugo que, como les conté, tiene grandes beneficios para la salud, un montón, y son muy buenos. Bueno, ahora voy a pasar a probar el jugo y les cuento su sabor. Bueno, a probarlo se ha dicho.
Mm, me encanta. A este jugo lo tomo habitualmente. Es el jugo con el que empiezo todas las mañanas. Me re gusta. Mm. Voy a dejarlo y les hago el resumen de sabor. El sabor de este jugo es el siguiente. Es un sabor ácido, un poco dulce y un poco amargo. El nivel de acidez se le parece y mucho al nivel de acidez del jugo del limón amarillo. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, les podría decir que se parece a una mezcla entre jugo de limón amarillo, naranja y mandarina. Les aclaro que a este jugo yo lo estoy tomando puro, pero para aquella persona que no tolera el nivel de acidez de un jugo de limón amarillo, tampoco va a tolerar el nivel de acidez de este jugo. Pero bueno, se puede rebajar con agua y no hay problema. También se le puede agregar azúcar en caso de que le guste con azúcar. Si tenemos un árbol frutal cítrico en nuestra huerta y tenemos muy buena cosecha de frutos, hay algo que me enseñaron que quisiera compartir con ustedes. Y es que en el momento de la cosecha hacemos jugo. A este jugo luego lo convertimos en cubitos de hielo. Y esos cubitos de hielo los conservamos en la heladera, más exactamente en el freezer. Con eso nos aseguramos seguir consumiendo el jugo de este limón o de cualquier otro cítrico durante más tiempo. Bueno, espero que les haya gustado el tip. Sirve y mucho, ya que uno puede seguir consumiendo cítricos más allá del tiempo de su cosecha. Momento que por ahí hay demasiada cantidad de frutos y luego de esta manera los podemos seguir conservando para consumir a lo largo del año. Si a alguno le quedó claro la explicación, les voy a dejar un videito, ahora les va a aparecer en la pantalla, de cómo conservar cítricos a lo largo del tiempo. Eso lo hice al principio que empezamos con esta aventura de YouTube. Así que sepan entender que es un video viejo, pero bueno, les va a servir. Espero que les sirva. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Estén atentos en el canal porque tenemos preparados varios proyectos con cítricos, ¿eh? Así que estén atentos. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó hacerlo y probarlo al jugo, sobre todo. Un jugo con grandes beneficios para la salud y muy variados. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor, al video. Aprieten en la manito. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy a seguir tomando este jugo. Nos vemos. ¡Chau!